parece? Yo sé que se ha estado hablando últimamente o hemos estado escuchando bastante acerca de lo que representa y la importancia de la madurez en cada uno de nosotros. Yo quisiera preguntarle que no nada más lo piense, que lo medite, para que al final de esta reunión usted diga o sepa en qué nivel de madurez está. Yo ya lo puse, no crea que estoy en lo más alto. Yo necesito caminar mucho para llegar a la estatura a la cual debemos de llegar como hijos de Dios. Porque el gran ejemplo, mis hermanos, y lo vamos a estar leyendo, no es un pastor o un evangelista, un ministro. El ejemplo a seguir y la meta es Jesucristo mismo, el cual vino a esta tierra y se hizo hombre. Dice la palabra de Dios que se despojó, se despojó de su deidad y vivió como uno de nosotros, y de esta manera Él triunfó. Y si Él triunfó, cada uno de nosotros podemos triunfar y llegar a alcanzar la madurez de Cristo Jesús. Les cuento algo histórico en mi vida, que soy abuelo. Pensé que nunca iba a llegar, pero ya llegó, y Dios me ha dado el privilegio de mirar a este varoncito, hijo de mi hijo. Y gracias a Dios que mis ojos han mirado mi descendencia. Bueno, cada quien, ¿verdad? Tenemos nuestro apellido. Él se llama Luca James Larios. Así es de que en él está ahí mi descendencia y yo le doy gracias a Dios. Ahora, él ha nacido como todos nosotros, un bebé. Algún día nosotros fuimos bebé. E históricamente, todos algún día fuimos bebés, ¿cierto? Fuimos niños, fuimos bebé primero y luego niños. Con excepción, la palabra de Dios nos enseña que hubo la primer pareja, ¿verdad? Adán y Eva, ellos no fueron niños. ¿Sí lo ha pensado? Ellos ya nacieron, ya Dios los creó adultos. No sé de qué edad, quizá de 20 años, pero ya eran adultos, ya tenían madurez en su cabeza, en su mente, en su forma de pensar. Ya Dios, ellos no tuvieron la mamá que los amamentaron, que los educaron, que los dirigieron en la vida, que los cuidaron, porque un bebé necesita su 100% su atención o no subsiste en esta tierra. Desde darle su alimentación, asearlo, cuidarlo día y noche desde que está pequeñito. Y es una labor que se realiza por parte de los padres y lo realiza con mucho amor. Porque saben lo que representa ese bebé. Así es que hermanos, en esta tarde yo quisiera hablar. Y yo quisiera que usted, al hablar usted identifique cuál es su nivel de madurez. O ya llegó al tope, ya está donde debía de estar. O todavía vamos caminando. La ley de la vida nos lleva al desarrollo de crecer físicamente, intelectualmente y espiritualmente. Ese es el proceso de todo ser humano. Y voy a hablar un poquito de los dos, tanto la criatura espiritual o el ser espiritual y el ser físico o el ser natural. Porque yo creo que es importante que entendamos que las dos áreas son muy importantes. En desarrollarnos no solamente es en lo espiritual, aunque lo espiritual es lo más importante y lo más básico para nosotros. Si nosotros tenemos la madurez espiritual, entonces muy pocas cosas nos van a hacer falta, pero aún así necesitamos trabajar, desarrollar como decían aquí, los talentos, nuestras profesiones, en lo que Dios ha permitido que nos desarrollemos. En cualquier área es importante desarrollar esa área.
Así es de que la madurez es un desarrollo natural que nos lleva a alcanzar el propósito de Dios. Porque nunca, yo no he conocido, hay personas que por algún problema de crecimiento quizás no puedan crecer mucho. Pero lo natural es de que todos alcancemos una estatura normal de un hombre y una mujer, ¿cierto? No es natural que después de 20 años andemos abrazando al niño porque no ha crecido y dándole su biberón, ¿verdad que no es natural? Lo natural es que empiece a crecer, empiece a desarrollar, empieza a ser educado, empieza a aprender los modales de la vida, en las cuestiones espirituales, empieza a ser responsable, a aprender las cosas que son de Dios, las que corresponden y las que le van a beneficiar el resto de su vida. Eso es lo natural, lo importante, lo más importante. Les hago una pregunta sin que me contesten, nomás piénselo. ¿A qué edad ustedes creen que una persona normal puede llegar a la madurez? ¿Verdad que muchos pensamos que, bueno, ya de viejitos, ya los mayores son los que están más maduros? Siempre es esa mentalidad. Los 70, ya de como para mí, para arriba, ya empiezan a ser más maduros. ¿Verdad que a veces esa es la conciencia, el entendimiento que tenemos de cada persona? Oh, ya tiene 80 años. Uy, es un hombre que cuando habla de sus experiencias, tiene mucha madurez. Pero ¿debe de ser esto correcto? Yo digo que no. Porque la madurez no tiene que ver mucho, aunque en cierta manera sí, pero no es lo más importante que los años te hacen madurar. Porque hay personas que pueden tener 50, 60, 65, 70 años y que no han madurado como debían de madurar. Yo el ejemplo que estaba meditando es, yo creo que Cristo, el Señor, a la edad de 30 años, Él estaba en su tope de madurez. De otra manera, yo creo que el Padre le había dicho, no te van a crucificar hasta que tengas 65 o 70 años, porque entonces vas a poder comprender todo lo que yo te he enviado que tú hagas en la tierra. Pero a la edad de 30 años Él comenzó su ministerio y a la edad de 33 años Él lo terminó. Así es de que yo tomo ese ejemplo. Jesucristo a los 30 años estaba en su mejor capacidad. Miremos a los futbolistas, cualquier deportista en cualquier clase, de los 20 a los, por ejemplo, los que juegan el fútbol, en lo que le llamamos aquí el soccer. Ya a los 38, 40 años ya están veteranos. ¿Por qué? Porque ya físicamente ya no dan la estatura, la fuerza física y mental que deben de obtener. Así es de que yo pienso que en los 30 el hombre y la mujer, todo ser humano debe de alcanzar su plena madurez. ¿Estamos de acuerdo? Yo los veo muy seriecitos. ¿Están enojados? No, ¿verdad? Yo quiero ver su sonrisa. ¿A los cuántos años un hombre o una mujer puede ser presidente de una nación? ¿Ha pensado en eso? ¿Por qué no vemos presidentes de Estados Unidos, de México, de Colombia, de Ecuador, de cualquier país? A los 15 años ya es presidente. No es común, no es lógico. No. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, es que está muy jovencito, le falta mucho. Y en realidad en esa área sí. Vemos a los presidentes lo más jóvenes cerca de los 40, ¿verdad? O digamos un médico. Un médico son una de las carreras que se requiere a veces maestría para llegar, a veces especialmente si es un cirujano, estudian muchos años para llegar a aprender y realmente estar listos para poder solucionar operaciones quirúrgicas
pero no es de 15 años tampoco, no es de 20 años. Vienen siendo médicos de 30 años para arriba, porque ahí llegan, ellos ya tienen sus doctorados. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que en la vida natural sí se requiere la experiencia de los años del estudio, de la preparación. Pero en nuestra área espiritual, ¿a los cuántos años debemos de ser personas maduras? ¿A los cuántos años? Yo creo que cuando tenemos ya el uso de conciencia, cuando el joven puede entender lo que es un Dios poderoso, creador, el Dios nuestro, y cuando no discierne esas situaciones, entonces todavía es un niño. Y yo quisiera leer aquí la primera cita bíblica que está en Efesios 4, 13 y 14. Esta es la meta en la vida espiritual. Esta es la meta para cada uno de nosotros, para seguir yo digo que, aunque la Biblia he escuchado por ahí que la vida cristiana o el crecimiento espiritual no es un proceso, en cierta manera es un proceso, porque si tenemos una meta a dónde llegar, estamos caminando hacia esa meta. Y de alguna manera puede ser el proceso, no del Espíritu, porque entendemos que en el Espíritu ya Dios nos ha santificado, purificado, nos ve perfecto, nos ama como a su propio Hijo. Pero en la área almática de nuestra alma es el proceso de caminar, de entender, de poder aprender, porque ahí es donde caemos y nos levantamos. Pero eso no quiere decir que no seamos salvos. Ya el Señor llegó a nuestra vida y nuestra vida es salva. Aún nuestra alma es salva. Pero fíjense lo que dice Efesios 4, 13 y 14. Ahí está, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos, fíjense la palabra todos. Ese es todos los que estamos en Cristo. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Él es la meta a llegar para cada uno en nuestra área espiritual. Es Cristo Jesús, es la estatura espiritual de Cristo a la cual vamos avanzando, para que ya no seamos niños fractuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, porque estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando el niño, ¿a cuántos de los que tienen niños, cuántos les han dicho al niño, si te habla un extraño, no pongas atención, retírate, corre, busca ayuda, ¿verdad? Así decimos a nuestros niños. ¿Por qué? Porque el niño es inocente. El niño no sabe discernir si una persona trae malas costumbres. El niño solamente mira a una persona, y si le dice ven, te voy a dar un dulce, el niño puede muy fácilmente ser engañado. En la área espiritual, cuando somos niños es lo mismo. Podemos escuchar la palabra de Dios y no tenemos el discernimiento de entender si esto viene realmente de Dios, si está inspirado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, yo estoy hablándoles aquí a ustedes y a todos los que nos escuchan, pero si no tienen el discernimiento del Espíritu Santo, yo puedo decir un montón de barbaridades y ustedes van a decir amén, o cualquiera otro que no entiende y no tiene el discernimiento puede decir amén, amén, porque pronuncié el nombre de Dios, porque pronuncié el nombre de hermanos, porque pronuncié algunas citas bíblicas. Pero el discernimiento puede traer confusión y discernimiento a nuestras vidas. Por eso es importante. Mire, aquí hay dos formas de llamar. La escritura me sorprende las veces que el apóstol Pablo habla acerca de los niños, pero los habla en dos sentidos. El niño natural, el cual necesita el crecimiento. El niño natural que
por ejemplo, tiene 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, es un niño que realmente necesita ser cuidado, protegido, alimentado, guiado, aconsejado, ¿verdad? Pero la palabra, cuando usa niño, y lo vamos a estar leyendo, también habla acerca del cristianismo, de los que estamos en Cristo. Especialmente nos exhorta a los que tenemos años en el Evangelio, años asistiendo a la congregación, años leyendo la Biblia y aún no hemos crecido. La palabra de Dios los llama niños. Y dice decir la palabra de Dios en 1 Corintios 2:14. Bueno, antes que eso quisiera mostrarle 3 características de lo que es el hombre o la mujer en Cristo. Está en Corintios, ahora sí, 1 Corintios 2:14. El primer hombre que vamos a mirar aquí se le llama el hombre natural, ¿cierto? Ya lo hemos escuchado quizás. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Pusieron atención? ¿Es el hombre qué? Natural. ¿Qué significa natural? Es el hombre que no conoce de Dios. Es el hombre que quizás no quiere saber de Dios. Es el hombre que usted puede arrimarse quizás con él y decirle, mira, vamos a la congregación, o le puede participar un testimonio propio. Dice, ¿sabes qué? No me interesa, no tengo tiempo, ando muy ocupado. Pero mira que Dios te ama. Mira, no tengo tiempo ahorita. Yo recuerdo, hace muchos años yo escuché el Evangelio y empecé a asistir a la congregación. Y tenía un compañero que era de la Ciudad de México, muy capacitado el joven. Y le dije, oye, te invito a la congregación. En ese tiempo pues yo siempre decía, vamos a la iglesia. Y me dijo, dice, estoy muy ocupado. Quizá cuando esté ya viejo, pues a lo mejor me arrimo. Dice, ahorita no me interesa. Ese es el hombre natural. El hombre que rechaza. El hombre que no le interesan, que no entiende, que no tiene sentido las cosas espirituales, que vive al día en lo natural de esta tierra. Ese es el hombre natural. El segundo hombre es el carnal o los carnales. Y eso está escrito en la Biblia, ¿ok? Yo nomás lo estoy tratando de rectificar, de hablarlo. Está también en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice así: de manera que yo, hermanos, hablando Pablo, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí está lo que yo le decía. Y bueno, vamos a seguir. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Entonces, a mí no me gusta la palabra carnal, les voy a ser sinceros. Pero la palabra lo menciona carnal al que conoce de Dios, al que viene a la congregación, al que quizás ha salido a evangelizar, al que quizás canta o recibe, no es nada personal, estoy poniendo ejemplos, recibe en la puerta, que conocen de Dios, son salvos inclusive. Pero Pablo les dice, ustedes son carnales. De esos que, una vez más, no es crítica, porque si yo le apunto para allá, me apunto para acá también, que tienen muchos años y dice, yo soy cristiano, soy cristiano, pero que no han fomentado raíz en su vida espiritual, no tienen un fundamento serio, varía mucho. Hoy quiero leer la Biblia, pero la siguiente semana me paso toda la semana y no quiero, no tengo ganas, pues es que no siento, pues. Hoy quiero orar, pero Dios no me contestó mi oración.
voy a tomarme un break, un descansito por ahí, porque Dios no me contestó. Yo creo que se ha olvidado de mí. ¿Me entienden? Estamos hoy sí y mañana no. Es muy fluctuante, muy cambiante. Hoy brinco y me alegro y canto, pero mañana no tengo ganas, para el siguiente domingo no tengo ganas de venir aquí a la reunión. Eso es lo que le llama la palabra de Dios carnal. ¿Es salvo? Y yo creo, espero que sí. ¿Verdad? Solamente Dios sabe, realmente conoce la situación perfecta de cada alma, de cada uno de nosotros. Pero estoy hablando de los síntomas exteriores que pueden pasar. Entonces el apóstol Pablo, ¿verdad? Le llama como un bebé, dice, les di leche porque aún no podían comer comida sólida. No podían comer esos taquitos de carne asada. Les voy a sacar el hambre, ¿verdad? Esas enchiladas, ¿verdad? Muy sabrosas. Esa comida que ya comemos los adultos y la disfrutamos. Pablo dije, les traté de dar, pero ustedes no pudieron digerirla, no se la comieron. Tengo que darles otra vez leche. La leche es apenas los primeros fundamentos del conocimiento de Dios. Y eso es lo que Pablo les ponía las comparaciones a los corintios. Y yo sé que esta carta no solamente ya les corresponde a los corintios, nos corresponde a todos. Vamos a ver el hombre espiritual en 1 Corintios 2, 14 y 15. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Y esa palabra juzgar es no apuntar y decir él está mal, sino puede discernir lo bueno y lo que no es bueno, lo correcto y lo incorrecto. Esa es la forma de juzgar. Él dice, para allá para allá no voy porque no es conveniente. Como dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, el espiritual va y hace lo que le conviene para su alma, para su espíritu, para su cuerpo, para su vida. ¿Por qué? Porque sabe discernir, porque ha tenido un crecimiento. Continúa diciendo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjese, esta palabra, si la examinamos, es muy importante. Porque lo hemos estado escuchando, tenemos la mente de Cristo y todos, wow, tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es la consecuencia de tener la mente de Cristo? Es responder igual al pensamiento de Dios mismo. Digo yo, y no es agregarle a la palabra, simplemente como ejemplo, no solamente debemos tener esta mente de Cristo, sino las manos, la boca, los ojos, los oídos de Cristo, para que de esta manera nosotros podemos ser iguales a Cristo, porque ese es el llamado, ese es el anhelo de Dios, que seamos igual que su Hijo, Cristo Jesús el Señor. Para cada uno de nosotros, Dios no tiene hijos chiquitos, no quiere hijos bebés. Él quiere hijos maduros, Él quiere hijos hermosos, preciosos, por los cuales Dios pueda contar con cada uno de nosotros, que seamos nosotros los embajadores en esta tierra. Un embajador, mis hermanos, para vida de ir a representar su nación, necesita ser una persona inteligente, una persona madura, una persona capacitada, que pueda defender los intereses de su nación. Nosotros debemos de ser esos embajadores del cielo aquí en la tierra, que estamos llamados a defender y a predicar los intereses del cielo, de Dios Padre Todopoderoso. Amén. Dice Gálatas 4:1-3. Siguiendo la conclusión del niño. Dice, pero también digo,
entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Fíjese qué hermoso ejemplo. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Es cierto, la palabra de Dios pone esta comparación a través de Pablo. Un hijo, vamos a hablar del que tiene dinero de dólares, vamos a decir, de un millonario de dólares. Cuando su hijo nace hay regocijo, hay fiestas, hay padrinos, hay regalos, hay tantas cosas, tanta celebración. Pero ese niño no se da cuenta. A ese niño lo van criando, educando, y cuando empieza a tomar la edad para irlo preparando, porque el padre es millonario, y tarde o temprano él va a dirigir las empresas que tenga el papá. Pero cuando es niño hace la comparación la palabra de Dios a nosotros. Si nosotros no tenemos la capacidad, una vez más, es ok ser niño cuando somos niños. Yo creo que es menester que el que tiene meses de conocer el Evangelio, que está leyendo la palabra de Dios, que Dios le está instruyendo en su corazón, es ok que esté sentadito por ahí, que esté escuchando, que esté siendo formado, está muy bien. Pero después de 10, de 15, de 20, de 30 años, ya no es ok, ya no es correcto. Estar todavía, pues me tienen que enseñar, se pasa dando un testimonio que Dios le hizo hace 20 años y no pasa de ahí. Eso le llama la palabra niño, espiritualmente, ¿verdad? Dios quiere entonces, así como el niño, cuando llegamos a ser adultos, o sea, alcanzar la madurez, que yo digo que de 30 años ya el hombre y la mujer de nuestros tiempos tiene que alcanzar ya madurez. Y cuando alcanza madurez, entonces está listo para ser un buen administrador. Así como en las cosas terrenales, a los quizás, no sé, quizás a los 20 años el padre lo empieza a entrenar o lo manda a la universidad para que se prepare, ¿verdad? Para que esté listo y pueda ser un buen administrador. Así nosotros en el reino de los cielos somos los administradores. Ya la gente madura va a ser un buen administrador de las cosas celestiales, de las cosas espirituales. Va a traer bendición a los que están a su alrededor. Va a traer bendición a su congregación. Va a poder enseñar lo que Dios le ha enseñado, lo que Dios ya le va a dar iluminación en las escrituras, para que él pueda entender, para que él pueda ministrar. Voy a tocar este puntito que es semejante pero no es tan espiritual. Pero yo estuve pensando en esto y se los presto a ustedes. Nosotros y los que están en otra nación va a ser lo mismo, pero nosotros estamos aquí en esta gran nación. Y la mayoría vinimos de nuestro país. Y sabe que nosotros debemos de pensar en lo natural que llegaremos a ser ancianos, si Dios lo permite, ojalá que sí. Esa es una realidad. El avance de los años nos van a llevar, si Dios lo permite, que sean, ¿cuántos hermanos Gabriel? ¿70, 80? Los que Dios nos permita, ¿cierto? Lo que quiero decir es esto. Nosotros tenemos
que tener la madurez para poder realizar un patrimonio para nuestra vejez. ¿Sabe cuál es uno de los errores de inmadurez? Al cabo Dios nunca me va a dejar. Dios siempre me va a estar ahí. Y déjeme decirle, yo no lo dudo, porque las promesas están ahí escritas. Pero mi responsabilidad, nuestra responsabilidad, cuando tenemos los años fuertes de juventud, nosotros tenemos que pensar en nuestro futuro, en hacer un patrimonio, ya sea una inversión, ya sea una casa, ya sea un terreno. Pero puede decir alguien, pero no me lo voy a llevar, ¿para qué lo quiero? Inmadurez. Mire, yo entiendo que nada trajimos, nada nos llevamos. Pero si Dios nos da el privilegio de vivir 80, 85, 90 años o 100, ¿de dónde vamos a? Aquí está el seguro social, pero el seguro social está tambaleando. Entonces, si tiene hijos, va a decir, bueno, mis hijos me van a mantener. Buena suerte, ojalá que sí. Y Dios pone un ejemplo. En Proverbios 6 al 8, me voy a pasar esa cita, y pone un animalito como ejemplo. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega para su mantenimiento. ¿Qué hace este animalito, esta hormiguita que a veces la pisamos? Es inteligente y la Biblia nos la pone como ejemplo. El verano es nuestra juventud, iglesia. Es cuando el tiempo está hermoso, cuando tenemos la fuerza para llevar a ir acumulando un patrimonio. El invierno es nuestra vejez, así lo estoy traduciendo yo, para que lo podamos entender. El invierno es nuestra vejez cuando ya no tenemos muchas fuerzas. Puede ser que tengamos achaques, pero si somos como la hormiga de inteligentes, vamos a tener ese alimento, ese patrimonio para ese tiempo. Pensemos en eso, iglesia. Sí, yo no me voy a llevar nada de lo que acumulé, pero si Dios me permite esos años, voy a tener ese recurso para no estar pidiendo limosna, diciéndole a mis hijos o a mis parientes, ayúdenme, no tengo que comer. Es una pena. Entonces pensemos en esto. Pensemos en madurez. Eso es una... Pues eso ¿qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, mis hermanos. Tiene que ver mucho. Porque es parte de la madurez. Mire, Dios nos da las capacidades. Muchas veces queremos que Dios nos haga milagro en cada momento. Y qué bueno que lo haga, ¿no? Pero si no sucede, Dios nos da la capacidad a cada uno de nosotros para desenvolvernos, para desarrollarnos. Nos da la inteligencia. Al hombre lo ha puesto, dice que somos un poquito menores que los ángeles en la capacidad. Pero Dios quiere que nosotros seamos maduros y que actuemos. Ahora, bueno, esa fue como un paréntesis ahí a medias. Sigamos en lo espiritual, ¿sí? Aleluya. Vamos a 1 Corintios 13:11. Otra cita donde es lo que yo decía, que parece que Pablo puso tanto énfasis porque, mire, a Pablo dio su vida completa, realmente toda su capacidad. Dios lo llenó de sabiduría. Él sabía la palabra de Dios al revés y al derecho. Y aún más Dios le revela, lo lleva
a su presencia, al tercer cielo, y le revela lo que es el Nuevo Testamento, las 13 cartas paulinas que están escritas en el Nuevo Testamento. Y él lo dice claramente, dice: el evangelio que yo predico no me lo enseñó hombre, sino Jesucristo mismo. Gálatas capítulo 1. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Pablo, siendo una persona madura, se dedicó a enseñar, se dedicó a ser un evangelista, se dedicó a ser el apóstol número 12. Y empezó a abrir iglesias y empezó a predicar y se preocupó por todas las congregaciones que Dios le dio a formar. Pero él se desesperaba porque les enseñaba y luego volvía, y algunos habían crecido, pero otros seguían siendo niños. Y por eso él exhortaba diciendo que debíamos de ser adultos, que debíamos de madurar en el evangelio, en la fe de Cristo Jesús. Entonces, 1 Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño. Eso es natural, ¿verdad? Y sigue diciendo: pensaba como qué, como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, ¿qué dice? Dejé lo que era de niño. ¿Ven la importancia de salir de la niñez, de la inmadurez? Es el tiempo de avanzar. Yo me pregunté varias veces: ¿en qué nivel estás, José? A mí mismo. Yo le pregunto en esta tarde: ¿en qué nivel se encuentra usted? No me lo tiene que decir a mí, piénselo para usted. ¿Decía algo mi hermano o nada más? Ok, amén. Estamos de acuerdo. ¿En qué nivel estamos? ¿Cuánto hemos crecido en el último año, en los últimos 2 años? ¿Hemos avanzado o hemos permanecido estables? ¿En qué nivel estamos? En lo espiritual. ¿Qué es lo que hago ahora diferente del año pasado? Y eso me lo dije a mí mismo, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo diferente? Muy poco, quizás. Esa fue mi respuesta personal. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Dónde está su meta? ¿Dónde está nuestra meta? ¿Dónde está, si Dios nos permite 20 años más de vida, si Dios nos permite 50 años más de vida? ¿Dónde vamos a estar en cuestión de madurez? ¿En la misma situación? ¿O vamos a ser ya maestros de la palabra? ¿O vamos a estar todavía llamándole al pastor? No tiene nada malo llamarle al pastor, hacerle alguna pregunta. Hay preguntas difíciles y eso lo entendemos. Aún el apóstol Pedro dijo: lo que predica Pablo, dice, algunas cosas son difíciles de entender. Y él lo dijo como apóstol. Pero ¿estaremos llamándole al pastor o al maestro de escuela dominical o al hermano que creemos que sabe más? Oye, hermano, ¿y aquí qué hago? ¿Cómo está aquí? Explíqueme. Después de 30 años de estar en Cristo. O ya seremos los maestros que estamos dispuestos a predicar la palabra, no solamente aquí, sino en otros lugares. O que Dios nos envíe. Dios no nos va a enviar a ningún lado si no alcanzamos la madurez, si no alcanzamos donde debiéramos de estar. ¿Vamos caminando ahí? Creo que me quedan pocos minutos. Vamos a seguir avanzando. Hebreos 6, versículo 1 y 2. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de justicia. Estos son rudimentos. Cuando empezamos a leer la palabra, usted se da cuenta en qué condición estamos y empezamos, decimos: Señor, perdóname.
yo no sabía esto, yo no entendía esto, y cometíamos tantos errores. Entonces reconocemos, Dios nos da el Espíritu Santo en nuestra vida y empezamos a entender que teníamos un montón de errores en nuestra vida, porque éramos hombres naturales. Pero ahora que nos convertimos no a la religión, no a la denominación, pero nos convertimos a Cristo Jesús, podemos empezar a entender. Hay cosas que ya quedan atrás. El arrepentirnos no es nada malo, es algo bueno. Pero si después de 20 años yo sigo diciendo, Señor, perdóname, se me fue, no quise, pero lo cometí. Y se vuelve a repetir casi cada día. Entonces no he avanzado, no he madurado, estoy todavía como el niño. Y por eso aquí el libro de Hebreos dice que vayamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y obras muertas de la fe en Dios. Es al principio cuando nos convertimos que quizás deseamos bautizarnos en agua y lo hicimos, pero no lo hacemos, pues como que no me supo, yo después de 30 años quiero bautizarme otra vez. ¿Verdad que no es normal? Porque Dios quiere que avancemos. Dios quiere que caminemos y que se nos note. Tengo la última cita aquí. Es Hebreos 5, 11 al 14. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardes para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, una vez más, de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El alimento sólido es para los que hemos alcanzado madurez. El maduro puede entender quién es en Cristo Jesús. El maduro hace decisiones de acuerdo al entendimiento de Dios, de acuerdo al nivel que Él está, al presente. El maduro, si ofende, pide perdón. El maduro puede enseñar a otros. El maduro asume su responsabilidad, reconoce sus debilidades y sus fortalezas. El maduro no es orgulloso. El maduro ama con el amor de Dios. Nosotros queremos llegar ahí. Quisiera comentarles esto. Todos los que estamos aquí presentes sabemos que sufrimos una pandemia, ¿verdad? Yo no sabía qué quería decir pandemia hace 4 años, pero todos aprendimos algo. ¿Trajo la pandemia cosas buenas? Yo creo que sí. ¿Otras malas? También. ¿Qué es lo que trajo que a mí me resaltó? Se fijaron que algunos nos encerramos en casas y muchos ya no venimos a la congregación. Es más, mucha gente ya no volvió a las congregaciones después de eso. ¿Qué es lo que surgió después de la pandemia? Los servicios en Facebook, en YouTube, en las redes sociales. ¿Esto es bueno? Yo creo que sí es bueno.
pero trajo un problema también. Como dije, algunos ya no volvieron. Es bueno en el sentido de que la palabra de Dios ahora sigue llegando a lugares donde la gente no tenía acceso. Con el internet ahora llega a muchos lugares al instante, llega a otras naciones. Es algo fabuloso que ha quedado los servicios virtuales. Yo miro que el problema es que mucha gente ya no acude a las congregaciones. La palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? Yo no le miro congregarme mirando mi televisor o mi teléfono, mi celular. Congregar es esto: saludarnos, abrazarnos, compartir, hablarnos el uno a los otros. Somos el cuerpo de Cristo. Si no tenemos la madurez y estamos escuchando los servicios virtuales de otro país, de otro pecado, no tiene nada malo, yo lo hago. No me malentiendan. Pero tenemos que tener la madurez necesaria para saber distinguir qué es lo que estamos recibiendo, qué es lo que estamos escuchando, en qué nos estamos edificando. Porque si alguien tiene otra doctrina y nosotros no podemos discernir, no sabemos discernir, estamos equivocados, estamos mal siendo enseñados. Eso es lo que yo miro que en nuestros tiempos, y no lo digo por ustedes, pero hay mucha gente que les extrañamos, pero que no están yendo a las congregaciones. Y no sabemos, los pastores ya no, yo sé que no tienen que tener control de la gente que venía, pero ¿qué es lo que pasa cuando ya se desvió? No, ya no creo en eso, ya no es cierto eso. Se empiezan a desviar de, quizás ya no leen ni la palabra de Dios, están escuchando todo lo que están recibiendo. El maduro tiene que depender todavía de Dios, 100%. Para su crecimiento espiritual, escuche todo lo que quiera, no hay problema, pero disciérnalo. Pero no dependa de lo que escuche, dependamos de la palabra de Dios. Leamos las escrituras, porque personalmente yo sé que no es bueno poner al burro de ejemplo, pero lo voy a poner. Cuando yo leo las escrituras, la escritura es viva. La escritura es Jesucristo mismo. Cuando yo la leo, mi inspiración viene de ahí, de la palabra de Dios. Más que puede haber muchos expositores tan excelentes que nos deslumbran, pero jamás se podrá comparar con la palabra de Dios, que nosotros pasemos en comunión directa con nuestro Creador, con nuestro Padre. Eso lo llamo yo también madurez. ¿De quién dependo? El hombre se va a equivocar. Yo soy el primero que me equivoco. Todos cometemos errores, no estamos a la capacidad de la estatura del varón perfecto todavía. Vamos para allá, para ser semejantes a Cristo Jesús. ¿Nos llevará toda la vida? Sí, nos va a llevar toda la vida para ser igual que Cristo, o sea, en el sentido de vivir en esta tierra. Y algunos no nos alcanzará ni esta vida para llegar a la estatura del varón perfecto, pero vamos para allá. Entonces, mis hermanos, el maduro no depende en su totalidad de lo que ve y escucha, depende de su comunión con el Señor Jesucristo. Termino con esto, con esta anécdota. Desde hace muchos años, y déjenme explicar esto porque al rato van a decir, pues el hermanito que nos predicó ahí, nos exhortó, a veces no viene a la congregación.
Yo le platicaba, bueno, al pastor le hemos comentado que estoy ya, ¿desde cuándo? Haciéndolo en mi retiro de mi trabajo secular, bueno, de mi trabajo en la tierra terrenal. Y ya estoy saliendo ahí, pues. Pero lo que quiero decir es esto. De acuerdo a las estadísticas en las congregaciones, Ari decía algo importante, que a Dios hay que servir con nuestros talentos, con nuestro tiempo, talento y finanzas o economía. Esos son bases para hacer un buen soporte de nuestra congregación local. Se cree que el 20%, y esto tiene años pasando, y no es para un regaño, yo no tengo que ver aquí, pero se lo digo de corazón, el 20% de las congregaciones casi, en todas las congregaciones son las que soportan la congregación. El 80% a veces llegan, a veces no llegan, apoyan o dan talento o no dan talento, pero esa es una estadística real de muchas congregaciones. Entonces yo miro aquí falta de madurez. No es posible que el 20% esté maduro y el 80% es una estadística que no nos da muy buena reputación como cristianos, como la iglesia de Cristo, como el cuerpo de Cristo. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿con qué termino diciendo en esta tarde? Nuestra meta es avanzar en la madurez. La madurez que es Cristo Jesús en nosotros. Sí, teniendo los ojos de Cristo, la cabeza de Cristo, los oídos, la boca, la nariz, las manos, los pies de Cristo. Para hacer y desarrollar el ministerio y ser buenos embajadores en esta tierra. Para que de esta manera en nuestra vida, en nuestra congregación, en nuestra familia, honremos a nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Aquí terminamos. Aquí despedimos. Si alguien por ahí, siguiendo a nuestro pastor Pedro González, que no nos pudo acompañar en esta tarde, gracias por estar ahí. Vamos a ponernos de pie y oramos.